institución que forma parte de Naciones Unidas. Bienvenida. Muchas gracias. Felicitaciones, por supuesto, por este aniversario. Lo primero que hay que preguntarse es, en realidad, si todos estos sueños que implican siempre una institución como UNICEF se realizan y finalmente en qué puntos del globo, en qué puntos del mundo es donde se tiene que poner más énfasis, por donde las desigualdades y la situación de la infancia es más dolorosa y dramática, y ahí pensamos sobre todo en África y probablemente también en América Latina. Cuéntenos un poco el balance de estos 70 años. ¿Cuáles han sido los énfasis? ¿Cómo se ha evolucionado? ¿Cómo se ha enriquecido la acción de UNICEF? Claro, si todos los derechos de los niños fueron ya logrados, UNICEF no tendría sentido de existir. Si estamos aquí es porque aún hay derechos de los niños que se tienen que atender. UNICEF nació después de la Segunda Guerra Mundial, porque había muchos niños en el 46 que o no tenían padres o estaban en situación de pobreza. Y así UNICEF fue constituida, creada la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y desde entonces trabajamos en varios países. Hemos iniciado con 92 países y ahora estamos presentes en 190 países. Al inicio el trabajo era más de emergencia, y ahora estamos en países que necesitan ayuda porque son países que están desarrollándose, pero estamos también en países donde hay guerra, como por ejemplo Yemen, Irak, Siria. Estamos presentes en los lugares donde los niños necesitan ayuda. Fundamentalmente, entonces, la actuación ha sido o sigue siendo sobre centros de mayor emergencia, donde la cosa es mucho más manifiesta, la necesidad de cooperación, de ayuda. Sí, tenemos programas de emergencia porque ahí de verdad hay una necesidad de la presencia de organismos internacionales como UNICEF y otros. Nosotros claramente para atender los derechos de los niños y tenemos operaciones muy largas con mucho presupuesto y atendemos a los niños con ayuda en apoyo psicosocial, psicológico, pero también agua y saneamiento, porque el agua y saneamiento es una de las cosas que falta en situación de guerra, salud, vacunación y educación, porque también las escuelas, como hemos visto en varias partes del mundo, son también bombardeadas, son también destruidas. Y así brindamos todos los servicios que en una situación de guerra no hay. Usted viene de Túnez, donde le tocó vivir momentos difíciles. Felizmente bastante. Que esté en un país como el Perú, que está en líneas generales apaciguado. Tenemos una cierta región conflictiva todavía en el Brasil. Y comienza en el próximo año un nuevo plan quinquenal, porque ustedes trabajan por quinquenios, 2007 y 2012. Tengo entendido que están priorizando ahí regiones de la selva, un departamento andino que es Huancavelica y un distrito de Lima que es Caraballo. ¿Con qué criterio escogen sus zonas de prioridad? Vamos a trabajar en dos regiones amazónicas que son Loreto y Ucayali, una en los Andes que es Huancavelica y la otra en Lima, sí, efectivamente en Caraballo. La identificación de estas zonas hemos hecho con las autoridades también locales y nacionales un trabajo de cruzar indicadores. Y donde hemos visto que hay indicadores bastante bajos en términos de educación, en términos de salud, en términos de protección de la niñez, en términos de pobreza, es ahí donde hemos elegido no solamente nosotros, sino también con las autoridades locales y nacionales, y también trabajando con la sociedad civil, de trabajar en estas regiones. Uno de los ejes de su acción es igualdad de géneros. Que las niñas no se vean perjudicadas en sus derechos respecto a los niños. Cuéntenos, por ejemplo, qué cosa es lo que pueden hacer
para contribuir con igualdad? Eso, Perú como otros países, hay una brecha de igualdad de oportunidades, no solamente de género, pero también hablamos de disparidad a nivel regional bastante fuertes, como se sabe. Lo que hacemos son programas que atiendan a esas disparidades. Por ejemplo, tenemos el programa de educación intercultural bilingüe, que es un programa que es un programa del Estado que nosotros apoyamos, que entiende lograr que todos los niños puedan estar a la escuela y que puedan también empezar su educación en su idioma. Hemos visto que eso tiene un impacto muy positivo en los logros de aprendizaje. Y los niños también no salen de la escuela porque tienen la posibilidad de aprender al inicio en su idioma y después en castellano. La misma cosa para los problemas con las niñas. Hemos conseguido en Perú a tener bastante paridad entre los niños y niñas en educación inicial y primario. Pero cuando se va al secundario es ahí donde las niñas salen de la escuela por varias razones. Pero el embarazo adolescente es un problema bastante grande. Tenemos 13% a nivel nacional, pero tenemos en Loreto más de 30% de niñas que se quedan embarazadas en la adolescencia. Y otro problema es también el temor de los padres a enviar las niñas en el colegio en lugares lejanos, porque no hay colegio en todos los sitios del Perú. Ahí ayudamos para sensibilizar, poner conciencia también en los padres que es importante la educación de las niñas, que es tan importante la educación del niño como de la niña. Trabajamos también para ver cómo podemos atender las niñas que se quedan embarazadas para que sigan su camino escolar y también ver cómo se puede prevenir también el embarazo adolescente. ¿Cómo se trabaja? Los niños, entiendo que vía políticas de Estado, los niños uno los encuentra en la escuela, vía programas sociales. ¿Cómo se llega a los padres? Qué público difícil me parece para trabajar campañas de esta naturaleza. Sí, yo creo que los padres tendrían que ser aliados, ¿sí? Verlos como potencial aliados. Pero es verdad que hay, por ejemplo, en Perú hay alrededor de más del 25% de los padres que usan el castigo físico como medida de educación. Y hay, como decía antes, algunos padres que piensan que enviar a un niño a la escuela tiene más logros que enviar a una niña. Ahí hay mucha sensibilización que hacer. En la prevención de la violencia, en particular como medida de educación, y en fortalecer el conocimiento de los padres, que invertir en las niñas es tan importante como invertir en los niños. Ahora, han habido mejoras, indudablemente, en todos estos años en el Perú. ¿Podría reseñarnos algunas? Sí, por ejemplo, estaba viendo varias tasas en desnutrición crónica. Han habido mejoras bastante importantes. Pero no la anemia. La anemia tenemos ahora un promedio de 43-44% de niños que padecen anemia en Perú. Es muy alto. Es más o menos un niño cada dos. Y si uno va en algunas regiones, eso puede ser más de 90%. Un niño con Puno, exactamente, en Puno. Un niño que padece anemia es un niño que ha dificultad de atención, es un niño que no está en situación de poder ir a la escuela, aprender cómo tienen que aprender los niños. Ahí se puede hacer más, porque la anemia se puede enfrentar con algunas medidas de nutrición, se puede lograr de mejorar la situación en poco tiempo. Creo que es parte integral del programa de este gobierno de luchar contra la anemia, y nosotros vamos a seguir ayudando al Ministerio de la Salud, pero no solamente al Ministerio de la Salud, en la lucha contra la anemia. Mortalidad infantil y educación. A la mortalidad infantil hemos logrado
la tasa se ha reducido bastante, porque en el 90 tenemos una tasa del 79 por 1000 niños de mortalidad infantil, de menos de 1 año, y ahora tenemos 15 por 1000. Así eso es un logro bastante importante. En términos de educación, Perú tiene una tasa de educación inicial que es muy buena. Tenemos más del 80% de los niños que atienden la educación inicial. En términos de educación primaria tenemos el 93%, que es bueno también. ¿Dónde tenemos más problemas? Secundario, porque tenemos un promedio de 83%, pero cuando vamos a ver los niños que terminan el secundario, oportunamente, que es cuando tienen que terminarlo, tenemos solo 64%. Y si uno va en algunos sitios como en Loreto, es 40%. Desolador. Así, en particular ahora que tenemos un bonus demográfico bastante importante, porque la población adolescente es una de las más importantes a nivel de número en el país, se tiene que invertir ahora en estos niños, en estos adolescentes. Bueno, muy bien. Muchas gracias, por supuesto, felicidades por este aniversario y que siga el buen trabajo. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Gracias. 9:29 de la mañana, hacemos una pausa.